Bueno, llegó ayer por la tarde el anuncio, me parece, más esperado, por la tarde, al mediodía, en realidad, el anuncio más esperado desde que cayó Maduro, que es, bueno, empiezan a liberar presos políticos, sí. Finalmente sí. Yo creo que era el gesto que faltaba para confirmar que estamos ante una transición total y ante un régimen que se está desmoronando, digamos, que está perdiendo ya no solo la capacidad de manejar sus propios recursos, que ya sabemos, confirmado, que los está manejando Estados Unidos, sino incluso que está empezando a perder uno de sus principales resortes, que es la capacidad de reprimir. No del todo, seguimos viendo elementos de represión, pero está claro que Estados Unidos está presionando a fondo para ello. Fue Jorge Rodríguez, vos lo decías antes, quien anuncia esto, en un tono que la verdad que parecía que tenía el revólver en la cabeza, ¿no? Por cómo lo estaba anunciando, ¿no? Porque libera personas. Sí, pero aparte remarcando unilateral, cuando 2 días antes Marco Rubio había dicho que iban a... Y ya te había contado a la mañana, ya Delcy Rodríguez había hablado de una reconciliación que era claramente una respuesta a lo que había dicho Rubio el día anterior. Donald Trump termina después confirmando que fue un pedido expreso y que se frena un segundo ataque, una segunda oleada de ataques, precisamente porque estaba el compromiso por parte del régimen de empezar a liberar presos. Dicho esto, había en un primer momento una expectativa de que fuera una liberación masiva, empezaron a aparecer un montón de nombres. Hasta ahora lo que se cumplió es mucho más moderado. Son 11 presos confirmados los que han sido liberados. Yo creo que van a ser bastante más. No tengo ninguna duda que van a ser más, pero hasta ahora son 11 presos confirmados. ¿Se estima la cantidad aproximadamente? 863 presos políticos, es lo que registra el Foro Penal. Está el número 863. 863. Simplemente personas detenidas para la dictadura. Cinco, digamos, si descontamos, era el número antes de esta liberación, si descontamos estos 11 estaríamos en torno a los 850. 5 son españoles. 4 españoles nacidos y criados en España, pero que estaban en Venezuela y en distintas circunstancias fueron secuestrados. Una es Rocío San Miguel, que era una destacadísima investigadora en cuestiones de derechos humanos, muy experta en cuestiones de fuerza de seguridad. Yo la he consultado varias veces y que fue muy impactante cuando la secuestran, porque es como que, no sé, como, digamos, para cómo hacer el equivalente a una figura muy conocida del ámbito de los derechos humanos, no sé, como que secuestran acá a Pérez Esquivel hoy, digamos. Una figura así, que la liberan después de 2 años. Está la imagen que veíamos recién, Biagio Pilieri, que era un colaborador estrechísimo de María Corina Machado, estuvo toda la campaña con ella y lo termina liberando, y Márquez, que había sido candidato presidencial también de la oposición. ¿Podemos ver el mensaje de Sánchez, que lo estamos viendo ahí? Porque esto es increíble. Liberan a 5 secuestrados por una dictadura brutal. Y mirá lo que pone Sánchez. Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de 1 año retenidos. O sea, vos ves esto y decís... Es vergonzoso. Pero es... Sí, Sánchez es vergonzoso. Es impúdico, Antonio. Sí. O sea, como si les hubieran... lo retuvieron el pasaporte, no lo dejaron salir. Tendría que haber cambiado una letra, ¿no? Estaban en un centro detenidos. de tortura. Ojo, no, pero... Mínimo. Detenidos ilegalmente. Legalmente. Detenidos... Secuestrados. Claro, secuestrados. Sin poder hablar con su pero familia. no retenidos. Pedro Sánchez me parece que va a ser debe ser una de las personas hoy más nerviosas si habla Maduro. Es que aparte se está quedando cada vez más solo dentro de España. Bueno, ayer hubo... Zapatero también, ¿no? Fue patético El País de España haciendo una campaña diciendo que Zapatero y Lula fueron clave para la liberación de los presos políticos. Porque el Zapatero está haciendo un lobby buscando despegarse de la dictadura, diciendo que en realidad él está haciendo gestiones para que esto avance. Zapatero y Lula fueron claves para que se mantuviera hasta ahora la dictadura de Venezuela, básicamente. ¿Por qué no liberó antes presos políticos si estaban haciendo tan buenas gestiones Zapatero y Lula? Digo, para Pedro Sánchez, qué manera de dañar a España. Es impresionante. Un país democrático, un país con credenciales realmente interesantes. Es increíble el papel que está desempeñando. Y la verdad que hay que decirlo, todos los defensores de derechos humanos, del que vienen hablando... lo que está logrando Trump es impresionante. Porque Trump está logrando esto, Antonio. Ayer Diosdado Cabello decía 100 muertos. Creámosle a Diosdado Cabello 100 muertos, de los cuales 80, por lo menos, son o los guardias cubanos o miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, con una operación que por ahí solo dejó 20 muertos civiles, en el peor de los casos, mirá lo que está logrando. En términos de dejar
digamos, contra las cuerdas a una dictadura brutal, de empezar a liberar presos políticos, de ayer ya confirmando que va a haber una hoja de ruta hacia la democracia. Y este es el punto... Hay que admitir, digamos... Me parece que este es el punto más alto, claramente, y lo más relevante en términos de negociación y de intervención de Trump, porque hasta ayer nada se hablaba de esto. Tiene que seguir la liberación. Tiene que seguir, Por supuesto. tiene que seguir. Y en ese contexto hay dos argentinos. Recordemos, Nahuel Gallo, el caso más conocido del gendarme, está detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Y también Germán Giuliani, que es un abogado penalista, detenido desde mediados del año pasado. Son los dos casos que en el gobierno están siguiendo de cerca. Obviamente el caso de Gallo es el más conocido. Y Patricia Bullrich, que sigue las gestiones a pesar de no ser ya la ministra de Seguridad. También Monteolivo, obviamente, están atentas porque entienden que próximamente podría darse o se podría comunicar sobre todo lo que tiene que ver con la liberación de Nahuel Gallo. Ahí está la expectativa puesta de gobierno. Ahí hay dos centros de detención ilegal, dos campos de concentración, digamos, muy importantes. Uno, obviamente, el helicoide. Sí. Nahuel Gallo no está en el helicoide, está en el Rodeo 1, que es el otro. Estuvo en el helicoide, ¿no? O al menos Nunca se dijo... estuvo confirmado si estuvo en el helicoide. Igual no hay información, claro. La verdad es que lo que es seguro es que la mayor parte del tiempo estuvo en Rodeo 1, que es donde está ahora. Familiares se acercaron a los dos centros de detención, tanto al helicoide como a Rodeo 1. Los dos opositores que veías abrazándose estaban en el helicoide. Claro, después se informó que un montón de otros más iban a ser liberados que estaban en el helicoide y no fueron liberados, y se informó que muchos que estaban en Rodeo 1, nombres que estuvieron circulando de parte de abogados que tienen algún tipo de acercamiento al régimen, también hablaban de liberación de presos del Rodeo 1, no se produjo. Me parece que hay que estar atentos, acá hay que ver qué está pasando a nivel intrarrégimen, porque obviamente hay un sector que va a tratar de frenar la liberación de los presos políticos, así como hay otro sector que va a tratar de que se cumpla esto. Pero acá, entre todos los que liberan, vas a tener cantidad de testimonios contra los dictadores. Y este es el tema central. Entonces, hay reportes por eso hay un sector que no quiere que se libere absolutamente Mirá, nadie. Todos los que estuvieron presos que fueron liberados, por ejemplo, colombianos, hubo una tanda de 17 colombianos, dos de ellos por lo menos que estuvieron junto a Nahuel Gallo y que hablaron de Nahuel Gallo en los últimos meses. Contaron que los días previos a la liberación los empezaron a alimentar. Típico, para que no parezca que están tan mal, digamos, que los trataron tan mal. Y que obviamente había toda una campaña para, bueno, meterles presión para que no hablen. Y después hay mucho de quema de documentos, de papeles, de cuestiones que pueden ser evidencia. O sea, algo de eso seguramente está produciéndose, pero yo siento que esto es muy difícil de pararlo. No, me parece este hecho, que yo insisto, hay que seguir de cerca para que nos frene. Por supuesto. Me parece que ya está, es el punto de inflexión, si tenías alguna duda de lo que era el control, el manejo y hacia dónde va lo que queda de la dictadura. Bienvenido sea, ¿no? Que cuanto antes termine. Y después lo que hablamos ayer fuera del aire, finalmente se termina confirmando. María Corina Machado. La próxima reunión de Corina Machado con Donald Trump. Que va a ser la semana que viene. Y Trump dijo ayer en una entrevista con Fox News que efectivamente él avisó ahora que esto termina con un proceso electoral en Venezuela. Sí, claro. Lo que no... Aclaró que no se sabe en qué tiempo. No en qué tiempos, que primero hay que estabilizar. Dice, hoy el país no puede hacer una elección, lo cual tiene un punto. Tiene un punto. Sí. Entonces me parece que primero quieren estabilizar la situación económica, ir debilitando de a poco al régimen. Y el otro punto importante, que nosotros también lo hablamos acá. Ayer Trump, en un momento sobre el futuro, dice, vamos a hacer bajar el precio del petróleo. Que obviamente era una de las... De hecho sale, aquí en la Argentina empiezan a hablar de algunos especialistas en el área, en el negocio, sobre todo de vaca muerta, aclarando que no va a afectar la producción de vaca muerta. De vaca muerta es otra clase de petróleo, sin duda, pero para Trump bajar el precio del petróleo implica primero bajar el valor de combustible. Que es para la canasta estadounidense, eso es importantísimo. Y después le estás pegando a Rusia también. Y además debilitas encima... Rusia e Irán. Lo que pasa es que Irán ya está... Bueno, estas semanas no hemos hablado de Irán. No. Lo de Irán es un punto de inflexión. Bueno, ya Trump dijo, según él, que el líder supremo Ali Khamenei estaba buscando vías de salida del país. O sea, parece inminente lo que está pasando. No estamos hablando de Irán. Mientras pasa lo de Venezuela, Irán está en llamas. La sensación es que
muy cerquita a un punto de no retorno. Sí. Muy cerquita. No sabemos si ya está ahí, pero muy cerquita a un punto de no retorno. Bien. Bueno, y después de lo que ha pasado en Venezuela, la pregunta es, ¿y Cuba? ¿Cuánto tiempo puede bancar? ¿En qué condiciones? Varias señales de que Venezuela, que ya venía cortando el grifo para el régimen cubano, lo corta por completo. Primero esta imagen curiosa que se pudo ver ayer en Flight Radar 24, un avión de Cubana de Aviación que había partido de La Habana, destino Maiquetía, da vueltas durante varios minutos en espera y termina regresando. No hubo una información oficial de qué pasó con este avión, pero coincide con lo que sí se sabe, que es un pedido expreso de Marco Rubio en su diálogo permanente con Delcy Rodríguez para que saque de Venezuela a todos los agentes cubanos, iraníes y rusos. Es un pedido expreso que le hizo Marco Rubio, porque básicamente lo que plantea acá es que Venezuela ahora tiene un único socio y es Estados Unidos. De la mano de esto, sabemos que los envíos petroleros se han bajado ya a cero. Venezuela no le va a dar más una sola gota de petróleo a Cuba. ¿Quién financia a Cuba ahora? México. Esta es la noticia, digamos, de estas horas, la transformación de México en el principal sostén cubano. No sé si podemos ver un gráfico que hace el Financial Times mostrando cómo, fíjate vos, los dos gráficos muestran lo mismo. Si lo ves en el gráfico de líneas de la derecha, vas a ver cómo la línea azul que estaba arriba era la cantidad de barriles que en 2020 le enviaba Venezuela a Cuba. Todo esto es regalado. Cuba no paga un barril de petróleo a nadie. Es un régimen que parasita a otros países. Esto es así. Parasita a su propio pueblo y además a otros países. Venezuela llegó a mandar más de 30.000 barriles por día en 2020. Cae prácticamente a cero en 2025 y va a ser cero en 2026. Y México, que casi no le enviaba nada en 2020, viene subiendo y está llegando hoy a entre 15 y 20.000 barriles por día. Esto sin que haya ninguna contraprestación para México. Sí se sabe que además México venía, todo esto desde López Obrador, obviamente, esto antes de López Obrador no ocurría y esto se está reforzando con Claudia Sheinbaum. Esto además de que México también paga el famoso plan de médicos, que son supuestos médicos, que nunca se sabe si cumplen algún tipo de función médica real, pero que sí suponen un montón de dinero que el país que recibe los médicos, en este caso México, lo hizo mucho Venezuela y lo hizo Brasil, le pagan mucho dinero al régimen cubano, que es el que se queda con la plata. No hay un solo avión no venezolano en este momento Bueno, ayer anunció Copa. en el espacio aéreo. Ayer anunció Copa Airlines Sí. que iba a volver a volar a Venezuela. Fue la primera aerolínea importante que dijo vamos a reanudar los vuelos. No hay en este momento ninguno. Estoy mirando las llegadas y no hay nada. No. Me parece que con Copa va a volver de a poquito. Creo que esto es un proceso día a día. Ahora, es muy fuerte como México está ocupando ahora este papel. ¿Cómo son países, Venezuela, México, que tienen enormes necesidades? No son países ricos. Igual no entiendo el negocio de México. Es negocio político, Antonio. Sí, bueno, pero no entiendo tampoco. Si querés el de Venezuela, es una dictadura. México es un gobierno democrático. Bueno, el de Brasil es un gobierno democrático, el de Argentina era un Pero no gobierno financia democrático. Cuba. Y también... Pero no financia Cuba, el de Brasil. Sí, no. No sé, Durante muchos años Brasil pagó el programa de médicos. El programa de médicos es un programa de financiamiento No, está bien, del pero régimen. pará, sí, bueno. Durante muchos pero años no el está gobierno de Lula... financiándole la energía. Claro. No, la energía no, pero a través del programa de médicos, mucha plata de Brasil fue para Cuba durante muchos años. Ahora no hay médicos cubanos, creo yo, en este momento, médicos cubanos en Brasil. Pero digo, ese fue un mecanismo. México, bueno, vos lo que tenés que ver es qué papel pudo haber tenido plata canalizada vía Cuba en las distintas campañas que llevan a López Obrador a la presidencia. Me parece que eso es lo que hay que ver. Además de asesorías de otro lo que digo, tipo. México tiene mucho más para perder. Venezuela es una dictadura, olvídate, era un negocio. La dictadura, además con el eje Cuba, Rusia, Irán. México, con la relación con Estados Unidos, tiene mucho más para perder. Bueno, ayer... acercando posiciones con Cuba. Por supuesto que tiene mucho más para perder. El punto es saber cuál es el detalle de las negociaciones puertas cerradas entre los representantes. A ver, nosotros lo contamos acá. El nivel de relación entre la izquierda latinoamericana y Cuba es una relación muy fuerte. Sí, Digamos, que es ideológica, que es económica, que es financiera.
Cuba vehiculizó muchos recursos que por ahí no eran cubanos, pero sí eran venezolanos, y mandó a Venezuela, por ejemplo, hay que financiar una campaña política en un país como México, que es un país de 120 millones de habitantes, con un territorio muy complejo. Bueno, es posible que para que haya podido llegar al poder López Obrador haya servido mucho la influencia de Cuba y que lo que estemos viendo ahora sea un pago por eso, además de que no sabemos qué información tiene Cuba respecto de Sheinbaum, de López Obrador. De otra forma no se puede entender esto.